A 100 días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la organización Espacio OSC destacó los avances en programas sociales y en derechos de comunidades indígenas. Pese a estas acciones, hay áreas en las que el gobierno aún debe avanzar significativamente. En particular, preocupan, señalan integrantes de esta organización, preocupan los pocos avances en lo que respecta al compromiso, 4 de los 100 compromisos de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, que hace referencia a garantizar la libertad de expresión, reunión y respeto a los derechos humanos, lo cual, pues en su esencia, también implica la protección a quienes defienden, obviamente, esos derechos. Para hablar de este tema, saludo con mucho gusto a Lucía Lagunes Huerta. Es periodista, feminista, directora de comunicación e información del espacio, de la mujer, del espacio de organizaciones de la sociedad civil, OSC, para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Lucía, buenos días, gracias por aceptar esta llamada. Muy buenos días, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por el espacio. Gracias, pues recientemente hablábamos de los logros a 100 días del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, un evento que se hizo oficial el fin de semana, y veíamos lo que ha logrado, lo que queda pendiente después de estos primeros 100 días. Así es, ya lo señalabas tú el día de ayer, el espacio OSC, que es una colectiva de 14 organizaciones, entre ellas la que yo dirijo, MAC, por sus siglas. Pues hicimos público precisamente la falta de acciones hacia el compromiso 4, que tiene que ver con garantizar la libertad de expresión. Y mira, esto es muy importante, como tú sabes, desde hace ya 13 años existe el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que tiene más de 2,000 personas defensoras y periodistas integradas o bajo su mandato de protección. Sin embargo, nos ha ido preocupando en el espacio OSC que hemos ido mirando el debilitamiento de esta política de protección, que empieza a haber unas restricciones para las nuevas solicitudes de ingreso al mecanismo de protección y poco seguimiento a los planes de protección que se han destinado a diferentes personas y que ha habido situaciones de asesinato en algunas de ellas. Aún con protección, ¿no, Lucía? Aún con protección, eso es importante destacarlo. Aún con protección, Karina. Sí. Aún con protección. Por ejemplo, la desaparición del defensor Ricardo Arturo Lagunes Gasca. Él era un beneficiario del mecanismo de protección y tiene 2 años desaparecido junto con el maestro Antonio Díaz Valencia, y el mecanismo poco o nada ha hecho para encontrarlo con vida. Sandra Domínguez, también una defensora de Oaxaca que desapareció el 4 de octubre del año pasado, también es una mujer que estaba y que el mecanismo conocía de sus agresiones, y no hay. Los ataques al periódico El Debate y la desaparición de su colaborador Sergio Cárdenas Hernández en Sinaloa, también el año pasado, el 17 de octubre, son algunos de estos casos lamentables que colocamos en nuestro comunicado como el llamado de atención de que no podemos bajar la guardia. Los ataques a periodistas y personas defensoras, lejos de disminuir, se han vuelto mucho más letales. Y es muy importante que desde el gobierno de la primera presidenta de los Estados Unidos mexicanos se tomen acciones realmente para poder fortalecer la política de protección. Sí. También déjame comentarte que en días pasados 37 mujeres periodistas y defensoras beneficiarias del mecanismo de protección emitieron o dirigieron una comunicación directa a la presidenta solicitándole una reunión precisamente para hablar sobre las condiciones del mecanismo de protección con el ánimo de fortalecer esta política pública. Exactamente el 10 de diciembre del 2024 se presentó esta comunicación en oficialía de parte de la Presidencia de la República y se entregó también a la Secretaría de Gobernación
toda vez que es esta institución la que tiene a cargo el mecanismo de protección. Ujú. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta a esta solicitud de las beneficiarias del mecanismo. Sí. Acá en Sonora tenemos un caso pues triste, Alfredo Jiménez Mota, un reportero sonorense desaparecido del periódico El Imparcial, y que por cierto ya va a estar cumpliendo en abril, el 2 de abril próximo, 20 años de desaparecido. Y bueno, precisamente también hemos tenido contacto con algunas personas colaboradores en este espacio y hablamos de estas fallas en este sistema de protección de que debería de garantizar precisamente los derechos pues de periodistas, de personas defensoras de derechos humanos, y se han hecho muchos foros. Lucía, yo misma he participado en algunos foros para mejorar este sistema de protección. Y sí, yo creo que ha sido como muy leve, muy suave, pues lo que ha tocado el gobierno en un tema en donde pues los derechos, la libertad de expresión se han visto amenazados a lo largo de estos años, y yo creo que debería de existir pues una postura más fuerte, porque hay mucho interés por participar de todas las áreas en mejorar estos sistemas de protección, y ojalá que no hubiera necesidad de que se utilizaran, ¿verdad? Pero lamentablemente tú nos mencionabas 2,000 personas integradas en estos últimos años, en los 13 años, ¿verdad? Así es. 2,000 personas integradas. ¿Y hay alguna estadística, Lucía, que nos indique cuántas de las personas que tienen un mecanismo de protección lamentablemente terminan asesinadas o muertas? Mira, se habla de por lo menos 11 personas que en los últimos años, y cuando digo de los últimos años, hablo del 2019 hacia esta época, que teniendo medidas de protección han sido asesinadas. Uh-huh. Ahora, me parece muy importante lo que tú señalas, porque el hecho de que en un país exista un mecanismo de protección es un indicador de que la democracia es débil, porque uno de los elementos fundamentales de la democracia es la libertad de expresión. Así es. Y la garantía de que la defensa de derechos humanos se puede ejercer en libertad. Uh-huh. Y estos son los dos derechos que son atacados o que se han visto más directamente atacados pues a través de agresiones, intimidaciones, desapariciones y asesinatos. Y uh-huh. El hecho de que el mecanismo sigue existiendo y se hayan creado instancias estatales en esta lógica de protección, te habla de las dimensiones del riesgo de quienes ejercen el periodismo a través de cualquier medio, ya sea impreso, radial, como ahora lo estamos haciendo, pero también a través de las plataformas digitales o la televisión. Y esto te marca precisamente pues los retos que tiene la democracia mexicana, sus debilidades, porque es importante dejar de disculpar o buscar otras causas en cuanto a los ataques a la libertad de expresión. Está más demostrado que el 60% de las agresiones contra periodistas son de funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno, uh-huh. Lo que te indica que es el poder político el principal agresor de periodistas y en muchos casos también de personas defensoras. Sí. Y fíjate que dentro de la narrativa de las autoridades, los 3 niveles de gobierno, siempre que hay alguna agresión o que haya alguna, lamentablemente alguna muerte o asesinato en el país en relación pues con ejercer esta carrera del periodismo, la narrativa es que no tiene nada que ver con el ejercicio periodístico. Bien curioso, porque antes de que se haga una investigación, las primeras líneas de comunicación que salen en el comunicado es que no tiene nada que ver con su ejercicio periodístico, sin investigar a fondo todavía. Y bueno, siempre hacen señalamientos a que el periodista o la persona defensora de derechos humanos tiene alguna otra línea pues relacionada con algo de riesgo, ¿no? Pero no con el ejercicio periodístico. Puede ser con alguna situación personal. Ajá. Perdón, Karina. Sí, que tiene que ver con alguna otra situación, pero no con el ejercicio periodístico, cuando lo principal que se tendría que investigar es precisamente por eso, por el ejercicio periodístico y su riesgo, pues lo que implica al momento de hacer sus funciones como
reportero, como periodista. Y qué bueno que señalas, porque uno de los elementos fundamentales es la impunidad. Y existe desde hace 5 años un protocolo homologado para la investigación de atentados y crímenes contra periodistas. Y en este protocolo homologado que todas las fiscalías tendrían que aplicar cuando un periodista o una periodista denuncia una agresión, es que la primera línea de investigación es su labor periodística. En la mayoría de las agresiones, que quiero hacer ese énfasis, en las mujeres periodistas, se suele desviar la investigación para buscar acciones personales, es decir, alguna violencia de alguna pareja, de algún novio, disminuyendo la labor periodística como una acción fundamental de la posible agresión. Y esto es sexismo, porque desvía la atención del ataque hacia un asunto de agresión personal hacia las mujeres periodistas, y esto, por supuesto, coloca a las mujeres periodistas en más vulneración para ser atacadas nuevamente. Tenemos casos en nuestra organización, que acompañamos a mujeres periodistas violentadas por su ejercicio y por su labor. Más de 4 agresiones del mismo agresor anteriores a los ataques más brutales. Y esto te habla pues de esa impunidad, no solamente de las autoridades de Procuración de Administración de Justicia, de investigación, sino también del entorno social en el cual se desarrollan las periodistas, que permite la repetición de estas agresiones. Y ya para cerrar, Lucía, nada más recalcar que tiene un gran reto el gobierno actual de Claudia Sheinbaum, porque, bueno, no tengo los datos a la mano, pero sí sé que dentro de las principales agresiones o este estigma al trabajo periodístico, pues sí se hizo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, a través de las mañaneras precisamente, generando pues cierta narrativa, ciertas agresiones también hacia periodistas o activistas. Entonces sí tiene un gran reto que deberá enfrentar, y sobre todo con mucha estrategia también a atender y dar solución a estas demandas que se han visto mermadas en los últimos años. Es un gran reto el que tiene Claudia Sheinbaum, y que pues veíamos poca información, o que se ahondaba muy poco en este tema en estos primeros 100 días de gobierno, pero que esperemos que se solucione y se atienda en lo que resta del sexenio. Sin lugar a dudas, la frase de llegamos todas tiene que traducirse en hechos concretos, y entre ellos garantizar la vida y la integridad de las periodistas y las defensoras. Sí, agradezco mucho tocar este tema, que creo que es también de suma importancia, y te deseamos bonito día, Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti, y gracias a tu audiencia. Gracias. Lucía Lagunes Huerta es periodista feminista, directora de comunicación e información de este espacio de organizaciones de la sociedad civil para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Así que agradezco su colaboración.